Buenas tardes. Es un gusto que estén ustedes aquí hoy en un programa del Instituto Nacional de Antropología que le llamamos Palabras de nuestras autoras. El día de hoy voy a hablar de un libro que, si bien salió de la imprenta en marzo del 2020, fue hasta hace unos cuantos meses que lo tuve en mis manos, porque con la pandemia ustedes saben que todo se complicó. El libro les voy a enseñar aquí la portada del libro, espero que la vean bien. Es, como ustedes pueden ver, se llama Varias voces, una historia, dos, y como subtítulo lleva El otro exilio. Este título se debe a que el texto de hoy, que estamos presentando hoy, es una colección de 3 libros que son prácticamente iguales, pero que tienen diferente temática. El primero de ellos se llamó Varias voces, una historia, y como subtítulo llevó el nombre de Las mujeres españolas exiliadas en México. El segundo, que es este, se llama, como ya les dije, Varias voces, una historia 2, y estoy por terminar el tercer volumen, que es sobre los maestros exiliados españoles en México, los profesores, mejor dicho. Los libros, los 3 libros, se componen de 5 entrevistas de historia oral, editadas, que eso quiere decir que se quitan las preguntas que hace el historiador al informante, se pone el texto en un orden cronológico, en un orden leíble, se quitan las repeticiones, como que se pule el texto para que el lector lo pueda revisar y lo pueda disfrutar al leerlo. Estas entrevistas que forman el conjunto de la colección es una historia de vida en las que el informante nos cuenta toda su vida hasta el momento en que se realizó la entrevista. Entonces, estas entrevistas formaron un archivo que lo conservamos en la Biblioteca Orozco y Berra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas entrevistas realmente son un tesoro para los historiadores, porque nos permiten conocer muchos aspectos de la historia de México, de la historia de España, de la historia de la vida cotidiana en esa época, realmente muchísimas cosas. Por lo tanto, es un archivo muy valioso. Este archivo se llama Archivo de Historia Oral, Refugiados Españoles en México. La creación de este archivo comenzó en los años 70, a finales de los años 70, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un departamento que en aquella época se llamaba Archivo de la Palabra y después se convirtió en Estudios Contemporáneos.
En ese departamento empezó a realizarse este proyecto de historia oral, refugiados españoles en México. Allí los historiadores que nos encargábamos de este proyecto hacíamos entrevistas a personas exiliadas españolas que en aquella época tendrían alrededor de máximo 80 años, 70 y bastantes o 80 y pocos. Eran personas que estaban en un momento ideal para ser entrevistadas, porque conservaban su agilidad mental, por llamarlo de una manera, se acordaban perfectamente bien de todo y al mismo tiempo eran personas en su mayoría que ya estaban jubiladas y por lo tanto tenían el tiempo suficiente para recapitular sobre sus vidas. Y eso pues era muy rico, porque tenían la lucidez mental y las ganas de contar sus historias. De manera que se comenzó a realizar este archivo de historia oral en un momento realmente adecuado. Estas entrevistas del archivo al que les he mencionado hasta ahora son entrevistas largas, son historias de vida. Nos hablan los informantes de sus padres, a qué se dedicaban sus padres, cómo se llamaban, de dónde eran oriundos. Nos contaban también de su escuela, de su infancia, cómo era el maestro que tenían, cómo era la vida cotidiana en el pueblo donde vivían o en la ciudad en la que vivían. Nos contaban también su impresión de la llegada de la Segunda República Española en 1931, nos contaban de lo que se acordaban, si habían ido a alguna manifestación de apoyo a la República, o eran más pequeños, o no habían ido, etcétera, ¿no? Luego nos contaban cómo fue su vida durante la Segunda República, que terminó en 1936 con el golpe de Estado que dieron unos militares al gobierno legalmente constituido de esta Segunda República Española. Este golpe de Estado trajo como resultado una cruenta guerra civil. La actuación de cada uno de los informantes en la guerra también nos las cuentan en las entrevistas. El siguiente punto a tratar era cómo salieron de España al terminar la guerra. ¿Cómo lograron poder conectar algún viaje para venir a México o para venir a otro lado de América antes de venir a México? ¿Cómo fue esa odisea? A partir de enero del 39, en que ya estaba la guerra por terminar, porque la guerra la dio por concluida Francisco Franco, uno de los jefes del golpe de Estado, la dio por concluida el 1 de abril de 1939. Pero desde enero de ese año, los que pudieron salieron del país. La mayor parte de los que salieron lo hicieron por la frontera entre Cataluña
y Francia. Fue un viaje muy difícil, muy triste, en fin, con muchas aventuras. Su estancia también en Francia también fue en general muy triste y también con muchas aventuras. Y vemos también en las entrevistas cómo fueron capaces cada uno de ellos de conseguir viajar a México. Después del viaje a México, tratamos en la entrevista de cómo fueron recibidos en nuestro país, qué hicieron ellos cuando llegaron a México, cómo empezaron a salir adelante, y después nos relatan toda su vida en México. Bien, ya les conté un poquito de la historia del archivo, de cómo se creó, de qué hacíamos, etc. Ahora les voy a contar de esta colección, Varias Voces, una Historia. El objetivo de estas publicaciones es dar a conocer 5 entrevistas de historia oral en cada volumen, en cada uno de los 3 volúmenes. Este libro está dedicado a dar a conocer esas entrevistas y la vida de esas personas a personas que no son especialistas en el tema, personas que no son historiadores o que no saben nada del exilio, o sí saben y quieren aprender un poco más. También está dirigido a jóvenes universitarios, jóvenes preparatorianos o hasta de secundaria, que les interese el tema. Es un texto de difusión. Entonces, cada volumen tiene 5 entrevistas editadas, de manera que su lectura sea una lectura agradable y fluida. En esta edición de entrevistas es muy importante mantener, hasta donde sea posible, la forma de hablar de la persona entrevistada. Y es muy importante porque la forma de hablar de alguien habla mucho de uno. Se notan muchas cosas de la persona que está hablando. Por esa razón, yo en estos textos trato de mantener su forma de hablar y tampoco lo puedo hacer al 100%, porque muchos de ellos, por ejemplo, muchos de ellos eran catalanes. Estos catalanes habían siempre hablado en catalán en su pueblo y en su familia, en España y en México. Muchos de ellos no hablaban bien el castellano. Al no hablar bien el español, entonces ellos, nos puede ser difícil entender lo que quieren decir. Pero, pues yo, respetando su forma de hablar, procuré que se entendiera lo que decían. Y los posibles errores de sintaxis, le metía una manita para que quedaran legibles, pero sí manteniendo su forma de hablar. Y es interesante, sobre todo en este segundo volumen, y ahorita les voy a explicar por qué, que estos exiliados adoptaron muchos mexicanismos, adoptaron muchas palabras que solamente aquí las usamos. Por ejemplo, no más,
Por ejemplo, híjoles, otro ejemplo, que es que quería llevarla. El que es muy de México. Entonces, en este segundo volumen nos vamos a encontrar muchas cosas ya que son modismos de nuestro país. Cada uno de los volúmenes consta, además de las 5 entrevistas, consta de una introducción en la que explico, en primer lugar, cuál fue la metodología que seguí. Doy una breve historia del Archivo de Historia Oral Refugiados Españoles en México, unas líneas hablando de la personalidad de cada uno de los informantes de ese volumen, y luego un contexto histórico. Lo que pasaba en España, lo que pasó en España entre 1931 y 1939. La guerra civil estalló en 1936. El gobierno de la República duró 5 años. Y después los otros 3 años fueron años de guerra. Entonces, en este contexto histórico hablo de lo que sucedió durante la República, de cómo se llevó a cabo la guerra, todo esto en España. Y también hago una pequeña introducción a la historia de Europa, especialmente de Francia, de Inglaterra, de Alemania, Italia, la Unión Soviética, una pequeña historia de esos países muy por encima de los años 30, de la postura que cada uno de estos países adoptó en relación con la guerra civil española. Por supuesto que en este contexto histórico no podía faltar México. Y entonces en México también hablo del México en los años 30, de cómo nuestro país apoyó siempre a la Segunda República, cómo durante la guerra México defendió en foros internacionales a los republicanos que peleaban a favor del gobierno legalmente constituido y en contra de los fascistas que se habían sublevado. México adoptó una postura muy valiente en este sentido, siempre fue de los pocos países que se mantuvo siempre a favor de la República y se convirtió en su defensor en los foros internacionales. También hablo de cómo México se vuelca sobre los republicanos, cómo les va a dar asilo a todos ellos, a todos los que quisieran venir sin prácticamente poner condiciones. Bueno, pusieron 2 condiciones. Una, que no se metieran en política mexicana. Y la otra condición que ponían era que procuraran vivir en los diferentes estados de la República, que no se concentraran en la Ciudad de México. ¿Y por qué era esto? Porque Cárdenas quería repoblar la República Mexicana. Quería que los conocimientos que traían los exiliados los llevaran a los diferentes estados de la República y que hubiera una dispersión de ellos por todo el país.
Pero bueno, estos exiliados lograron llevar en México, gracias a la hospitalidad de Cárdenas y de los mexicanos, eso hay que resaltarlo mucho, del pueblo mexicano. Gracias a ellos, los exiliados españoles pudieron llevar a cabo una vida respetable hasta donde cada uno pudo y quiso. México no les puso ninguna traba para llevar a cabo sus ilusiones. La colección, ya les dije que son 3 volúmenes. El primer volumen habla de mujeres exiliadas. En este volumen trato de dar a conocer cómo fue que vivieron en México las mujeres exiliadas que vinieron de España. ¿Qué fue lo que hacían? ¿Cómo se adaptaron? ¿Qué problemas se encontraban en los mercados, por ejemplo, cuando iban a comprar y no sabían cómo pedir determinada fruta o determinada verdura, porque tenía un nombre distinto aquí al que tenía en España? En fin, ¿cómo se fueron adaptando y qué importancia tuvieron ellas dentro del exilio? Ese es el primer volumen. El que nos ocupa hoy es el segundo volumen, el subtitulado El otro exilio. Y es interesante porque nos da una visión de un sector del exilio español que no ha sido tratado por los estudiosos del tema. Los estudiosos del tema se han encargado de resaltar la labor de los intelectuales, de los escritores, de los artistas, de los médicos, de los profesores universitarios, pero no se ha trabajado o se ha trabajado muy poco. ¿Qué sucedió con estas personas, estas que yo diría anónimas, personas que llegaron a vivir aquí y que si bien se introdujeron en la sociedad mexicana, no fueron famosas, no fueron conocidas a nivel intelectual o a nivel público? Entonces, este volumen nos da una visión nueva y una visión muy refrescante desde mi punto de vista de esas personas que llegaron aquí sin absolutamente nada, porque tampoco tenían nada en España o tenían muy poquito. Déjenme contarles que una de las informantes de este volumen es una mujer que era una obrera de una fábrica textil de un pueblo de Cataluña. Ella era obrera desde los 12 años y su marido también. También se dedicaba a trabajar en las fábricas textiles. Él como lo que se llamaba el contramaestre, que era un nivel un poquitito más alto que el de ella, que era obrera. Ella y su marido siempre trabajaron muchísimo y llevaron una vida muy ordenada. Por ejemplo, ellos solamente tuvieron un hijo porque querían darle lo mejor a ese hijo y sabían que para poder lograrlo
tenían no solo que ahorrar, sino que no podían tener más hijos, porque no hubieran podido darles la educación que ellos anhelaban que tuvieran. Estas personas, estos informantes de este volumen, nos dan otra visión muy diferente, ¿no? La obrera catalana que les conté hace un momento, resulta ser una entrevista muy rica, porque ella nos cuenta con todo detalle cómo era la vida cotidiana de una niña y después obrera en un pueblo de Cataluña, cómo eran los noviazgos, cómo se iban a vivir con los padres del marido cuando se casaban, cómo era el trabajo, cómo era su relación con los dueños de la fábrica. O sea, es una entrevista verdaderamente deliciosa. Tenemos también que en este volumen tenemos el testimonio de una mujer de origen vasco que fue trabajadora doméstica desde los 10 años en España. Ella solamente fue al colegio durante 2 años. Todo el resto de su vida lo dedicó al trabajo doméstico. En México también se dedicó al trabajo doméstico, hasta que al final, ya cuando era una mujer con bastantes años, entró a trabajar al Frontón México vendiendo quinielas para los que apostaban. En fin, como ustedes pueden ver, son personas que tuvieron una vida difícil tanto en España como en México. En México tuvieron unos trabajos que ustedes no pueden dar crédito. Uno de ellos, por ejemplo, trabajó en un aserradero o en un bosque en el Estado de México. Y también trabajó, por ejemplo, él se fue a vivir a Chihuahua, a una hacienda que fundó el gobierno español en el exilio con la finalidad de darle trabajo a los campesinos españoles que vinieron y los mandaban a los que querían ir, tampoco les obligaban, los mandaban hasta Chihuahua. Este señor cuenta unas cosas increíbles de esta hacienda que se llamaba Santa Clara. Cuenta cómo, por ejemplo, faltaba lo más importante, que era agua. Ese era un lugar maravilloso, precioso, gigantesco, pero no tenía agua. Entonces, ¿cómo podían sembrar en un lugar donde no había agua? Uno de ellos fue un hombre que no alcanzó a terminar sus estudios en España, sino que los pudo terminar durante la guerra. Entonces, este hombre fue el único de esta muestra de 5 que llegó a hacerse rico. Él llegó a Veracruz en el primer barco que fletó el gobierno de México junto con el gobierno de la República en el exilio. Llegó en el Sinaya, que así se llamó el primer barco, y desde que llegó decidió irse a vivir a Guadalajara. Y en Guadalajara hizo de todo. Por ejemplo, fue camarero, o sea, fue mesero en un bar, tenía que preparar los cócteles y el cóctel margarita y el tequila y etcétera, etcétera. O sea, cosas que no tenía ni idea. Vivía ahí mismo donde trabajaba porque no tenía un peso para mantenerse. Sin embargo, este hombre, a base de mucho trabajo, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de Guadalajara. La última pregunta que yo me hago es, ¿cómo hubiera sido la vida de estas personas
de no haber estallado la Guerra Civil Española. Yo creo que hubiera sido más o menos como fue aquí, excepto esta persona que les cuento que se hizo rico. No creo que el resto se hubiera hecho rico en España, pero sí hubieran podido tener una vida digna de no haber estallado la guerra civil. Con esto termino mi presentación. Espero que ustedes tengan ganas de leer el libro, que haya yo logrado transmitirles las ganas de leerlo. Eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y me despido con mucho cariño y abrazos. Fue realmente muy conmovedor e ilustrativo volver a escuchar a nuestra querida Enriqueta. Con esta intervención virtual cerramos este primer bloque del conversatorio. Vamos a esperar unos minutos a que se resuelvan unos problemas técnicos para la transmisión. Nos mandaron saludos de personas que nos estaban viendo, entre ellos las colegas Rosa Casanova y Esther Acevedo, a quien les enviamos un afectuoso saludo también. Y vamos a esperar unos minutos para el siguiente bloque, que va a estar centrado, tengo entendido, en la lucha política de las mujeres, con la participación de destacadas colegas que aquí nos acompañan disimuladamente entre el público, pero que pronto pasarán para acá. Bueno, como en 10 minutitos sirve que estiramos las piernas y demás, y volvemos en un momentito. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con este conversatorio, que es como una conversación. Esta segunda parte va a hablar de las mujeres y yo nada más voy a dar la palabra a todas ellas, porque como gran amiga de Enriqueta también, como casi hermana, bueno, yo participo con mucho gusto en esta mesa y con todas las demás. Vamos a seguir en un orden X. Empezamos con Marta Rocha. Te damos la palabra, que espero que sirva ese micrófono. Bueno, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Primero quiero agradecer a la directora y a quienes organizaron y decidieron hacer este conversatorio para recordar en mi caso personal como el de muchos, una amiga entrañable que se nos fue intempestivamente y que todos o muchos estamos todavía procesando, pero que esta primera parte del conversatorio, la verdad es que fue muy linda. Se habló de ella, de su obra, y pudimos verla a ella, y la verdad es que efectivamente las personas hoy estamos, mañana quién sabe, pero la obra y el trabajo aquí se queda. Otra de las cosas que me da mucho gusto este conversatorio es porque yo creo que ella nunca se imaginó un homenaje de esta naturaleza, porque con lo trabajadora que fue, con todas las publicaciones que tiene, con los casi 50 años de trabajo, como muchas, siempre sentimos que no es suficiente, que nuestra obra ahí está, porque bueno, pues trabajamos, pero nos cuesta, vamos a decir, hacer una autocrítica y valorar realmente este trabajo. Pero ahorita lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Es una obra muy sólida, la de Queta, y la verdad es que, vuelvo a insistir, ella se queda en mi corazón. Yo la conocí como compañera, y a partir de que nos venimos a esta casa y compartir el cubículo, pues prácticamente amigas entrañables, de los buenos momentos, de los regulares, de los no tan buenos, pero siempre en una constante comunicación.
A mi presentación la llamo la contribución de Enriqueta Tuñón a la historia de las mujeres, los inicios. Bien, la doctora Enriqueta Tuñón entró como investigadora al Departamento de Estudios Contemporáneos, dirigida por la doctora Eugenia Meyer, que en esencia era la continuación del programa de historia oral creado por Alicia Olivera y Eugenia Meyer en los años 70 y dependía de la Dirección de Etnología y Antropología del INA, y cuyo objetivo era recuperar las voces de los sin historia a través de la realización de entrevistas. Las fuentes orales tienen su propia metodología, pero sin duda han sido una contribución importante a la investigación histórica. Entrevistas a informantes que participaron en diversos hechos históricos con el objetivo de recuperar sus testimonios de vida, creando una fuente resguardada en lo que se conoce como archivo de la palabra. Cuando yo ingresé en 1975, ya se habían separado Alicia y Eugenia, las fundadoras, y ambas continuaron con el proyecto de Revolución Mexicana. Al transformarse en Departamento de Estudios Contemporáneos durante la administración del maestro Gastón García Cantú como director del INA entre 1976 y 1982, creció la planta de investigadores y, por supuesto, los proyectos fundadores que ya nos presentaron. O sea, además del de cine mexicano, historia de la educación, historia de la medicina, y el de refugiados españoles, proyecto al que ingresó Queta. Participando en proyectos diferentes, no recuerdo un gran acercamiento con ella. Todas convivíamos como compañeras, pero trabajábamos en distintos proyectos de historia oral. En el año de 1982, sin entrar en detalles, un grupo de investigadoras tuvimos un conflicto con la directora cuando realizábamos un reglamento para el departamento. Al final, se negoció nuestro traslado a la Dirección de Estudios Históricos, dirigida por el doctor Enrique Florescano. La forma organizativa de la DE era por seminarios de investigación que se ocupaban de temáticas específicas. Primero, se nos ofreció incorporarnos en los diferentes seminarios de acuerdo a las temáticas que trabajábamos, propuesta que no aceptamos, y Marcela Tostado, una de las disidentes, nos propuso formar un seminario con la temática de mujeres, un tema por demás novedoso en el ámbito de la academia y que creíamos importante en los inicios de los 80s. La década anterior, la de los 70s, estuvo marcada por la militancia de mujeres feministas que lucharon en contra de la opresión femenina y las desigualdades entre mujeres y hombres, y que se conoció como nueva ola del feminismo. Las feministas, tanto extranjeras como mexicanas, desde la academia empezaron a tomar a las mujeres como sujetos de estudio. Sin duda, era un gran reto para nosotros que no veníamos de la militancia. La propuesta de creación del seminario fue en el 81 y tuvimos 6 meses para preparar el proyecto. Fue una etapa de gran acercamiento entre nosotras, éramos 7. Nos reuníamos en las casas para discutir las lecturas teóricas acordadas que nos ayudaran a entender al sujeto mujer como actor social y objeto de estudio. Revisar las distintas corrientes historiográficas, las categorías de análisis, opresión, patriarcado, desigualdad, emancipación, etcétera, y el surgimiento en un primer momento de la categoría sexo-género, creada por las norteamericanas, pero que llegó a nosotras por un texto de Mary Nash en 1984 llamado Nuevas Dimensiones de la Historia de la Mujer. Dicha categoría, como sabemos, con el pasar de los años se fue afinando y surgió el género, una categoría útil para el análisis histórico de Joan Scott, que lo define como, cito, un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, pero el género es también una forma primaria de relaciones significantes de poder. El proyecto del seminario se llamó Participación Social de la Mujer Mexicana en el México Contemporáneo. Muy pronto se cambió a Mujeres en Plural.
Fuimos aceptadas como seminario en el 82. Marisol Arbeláez, Julia Tuñón, Marcela Tostado, Paula Costa, Conchita Ruiz Funes, Enriqueta Tuñón y yo. Julia Tuñón fue la primera coordinadora del seminario. Se nos asignó un cubículo donde continuamos trabajando en nuestras sesiones cotidianas. El proyecto colectivo estuvo alimentado con los diversos proyectos que elaboramos de manera personal o en grupo. El de Queta, luego de las conversaciones que sostuviera con Julia, finalmente presentó su proyecto sobre la historia del voto femenino en México, conseguido en 1953, del cual hablaré más adelante. Como seminario, publicamos una bibliografía de mujeres en el 83, nos tocó vivir los sismos del 85 y como investigadores en la D, además de la ayuda civil que en esos momentos se requería debido a la catástrofe, más adelante algunos investigadores realizamos trabajos de investigación. Marcela Tostado, Queta y yo hicimos una recopilación hemerográfica de los sismos del 19 y 20 de septiembre y publicamos un texto en 2 volúmenes, Una ciudad destruida, apuntes para la reconstrucción de su historia, en los cuadernos de trabajo de la D, es el número 52, esto fue en 1987. Un trabajo también pionero y muy importante, creo, que realizamos en el seminario y que surgió porque el director de la AD lo pidió, fue la elaboración de una historia de las mujeres mexicanas que cubriera desde la época prehispánica hasta la contemporánea. Una vez más, continuaron las reuniones de planeación para dividirnos las épocas. Sin embargo, aunque ya nos cuestionábamos que los tiempos de la historia, esto es, los de los grandes acontecimientos, no se corresponden con los ciclos de vida de las mujeres, ya que los sucesos que las atañen caminan desfasados, cuando no ajenos a los cambios económicos y políticos que rigen la periodización de la historia de México. Al final, optamos por ocuparnos de las épocas convencionales, prehispánica, colonial, siglo XIX y siglo XX, que comprende porfirismo y Revolución Mexicana. Queta se ocupó de la época prehispánica y es autora del volumen 1, y como se había mencionado, ella había venido trabajando en estos temas, entonces ella decidió ocuparse de este periodo. Bien, después de una serie de vicisitudes, en ese momento yo era la coordinadora, lo fui entre 89 y 91, se concluyeron los 4 volúmenes y se publicó la obra en 1991 con el título El álbum de la mujer, antología ilustrada de las mexicanas, cuyo objetivo era ofrecer al público no especializado una visión panorámica de la historia de las mujeres mexicanas, de los cambios y continuidades en sus formas de vida, costumbres e ideales en el largo periodo, hasta la década del 30, en el siglo XX. Poco tiempo después, en ese momento hicimos una antología porque no había la investigación suficiente o nosotros no habían los textos suficientes y por eso lo hicimos sobre documentación. Y ese fue el primer trabajo. Poquito tiempo después, Julia hizo una historia de las mujeres, ¿no? que comprende de prehispánico hasta contemporáneo, y después se nos pidió una nueva publicación en la cual pues ya estábamos en posibilidad de ya no solamente vamos a hacer esta recopilación de documentos, sino que hicimos ensayos. Nuevamente Queta se ocupó de hacer un ensayo sobre prehispánico, Julia de 19 y yo trabajé el de 20. Bien, vamos a volver al proyecto inicial de Queta en el seminario, que con el tiempo fue su proyecto de tesis doctoral y finalmente publicado como libro bajo el título Por fin, ya podemos elegir y ser electas. El sufragio femenino en México, 1935-1953, en una coedición de Conaculta INA con Plaza y Valdés Ediciones, que se publicó en el 2002.
Es una obra fundamental para conocer la historia del sufragio femenino en México, un tema que había sido soslayado porque el movimiento de mujeres que lo demandaron desde el periodo revolucionario y que casi se consiguió en el gobierno cardenista en 1938 y que llevó a la movilización de numerosas mujeres que se constituyeron en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que por cierto Esperanza Peroncho también es autora de un libro que se ocupa de este periodo y que también, bueno, es un libro fundamental para cuando quiere uno investigar y trabajar y conocer sobre estos temas. Bien, en esta última etapa en que se logró el sufragio femenino, primero a nivel municipal en 1942 y después nacional en 1953, como bien señalara Queta, resultó al final del camino una concesión gubernamental. En esta etapa, la de los 40s y 50s, el movimiento sufragista perdió el carácter beligerante de las décadas anteriores. En su momento, yo participé en la presentación de su libro y en ella se basan algunos de los comentarios que ahora les comparto. La parte medular de la investigación desarrolla a profundidad esta última etapa de 1938 a 1953 y es una aportación original por las fuentes usadas y por la interpretación que nos ofrece. Además de los documentos oficiales resguardados en el Archivo General de la Nación, Queta tuvo acceso a archivos inéditos y sin clasificar cuando los consultó, tanto el de Amaya Castillo Ledón y el de Esther Chapa. Realizó también numerosas entrevistas de historia oral a importantes dirigentes del momento. Ella ya tenía un oficio tanto en la cuestión de la historia oral como también en el acercamiento a los documentos, como muchos de nuestros contemporáneos, ¿no? Que pues trabajamos con documentos, y en el caso de la historia de las mujeres, yo creo que casi para todas, dar con archivos privados, o sea, se nos descubría un mundo de información que nos permitía crear, elaborar y aportar a nuestras propias investigaciones. Bien. Además, en este libro, Queta nos explica la importancia que tuvo en el contexto del momento, la presión internacional ejercida en los distintos países de Latinoamérica para lograr el voto femenino. La medida difícilmente podía seguirse postergando, era necesaria para el sistema político y para la imagen internacional de nuestro país. Esto explica la importancia de la labor realizada por su mejor vocera en el exterior, Amalia Castillo Ledón, como presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres con sede en Washington, que junto con la organización Estatus de la Mujer, dependiente de las Naciones Unidas y de la cual también era representante Amalia. Por otro lado, a nivel interno, ayudó también la presión que ejercieron algunas feministas a nivel personal, como la doctora comunista Esther Chapa, que año con año enviaba a las cámaras la petición del sufragio femenino, así como de otras organizaciones de mujeres lideradas por Margarita García Flores, María Lavalle Urbina y la propia Amalia, quienes ejercieron presión ante el candidato Miguel Alemán para que diera trámite a la modificación del artículo 115, pudiendo las mujeres participar en la vida política de los municipios. En 1947, las mujeres ya ejercieron su derecho a voto a nivel municipal. El peso del movimiento enriquista como fuerza opositora al partido oficial, señala Queta, hizo que el candidato del PRI, Adolfo Ruiz Cortines, se comprometiera a dar trámite, una vez electo, a la modificación en las cámaras del artículo 34 constitucional, una salida política del partido oficial para cobrar fuerza y consolidarse como partido hegemónico. En el transcurso de diciembre de 1952, que se envió la iniciativa, a octubre de 1953, que se hizo la declaratoria, se inscribe en las formas
en que el partido oficial y los presidentes usaron al hacer política. La petición en un tono de súplica, la concesión presidencial, el acarreo de mujeres y el carácter de las grandes concentraciones para aplaudir una medida que tocó en este caso a Ruiz Cortines en 1953. El libro de Queta es un parteaguas, en tanto nos muestra el logro de una demanda, es punto de llegada, la ciudadanía política de las mujeres, a la vez que es un punto de partida para seguir indagando, como ha sucedido, ¿no? O sea, este libro se publica en el 2002 y bueno, pues estamos en el 24, así es que han proliferado las investigaciones y demás, ¿no? Para indagar cómo han ejercido las mujeres los derechos ciudadanos, las permanencias y cambios de mentalidad como generadoras de una nueva cultura política. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, estuvo muy linda tu participación, de esta cercanía que tenías con Enriqueta. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a otra de sus grandes amigas y colegas, que se llama... No, Lucero Jiménez, es que ustedes no saben, pero está volteado y esto dice Marta. Entonces, ¿qué dice? No, con Lucero, por favor. Entonces, ahora te paso el micrófono, que ahora ya parece que funciona mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, para mí Enriqueta fue una súper amiga. No voy a ahondar en eso, nos conocimos muy profundamente haciendo ejercicio, sí. Y de ahí hicimos una amistad entrañable semanal, donde hacíamos análisis de la coyuntura política. Me reconozco socióloga del KIMUNAM y mucho de mis comentarios se va a centrar en eso y todo lo que Enriqueta me enseñó, que fue un montón. Al escucharlas digo, qué bonito investigan las historiadoras, qué bonito hablan, qué lindos títulos ponen. Y tenía razón Enriqueta cuando me decía, fluye de otro modo, las sociólogas son muy aburridas. Entonces, a la hora de hacer la tesis de doctorado, ella me dio unos tips fabulosos de las historias de vida, la historia oral, pero cómo poner los testimonios, cómo ser ameno, cómo contrastar testimonios. Era una súper maestra. De hecho, una anécdota reciente, ya ella estaba un poquito mal de su brazo y etcétera. Yo tengo una sobrina doctora en pedagogía que quiso mucho a Enriqueta, la sigue queriendo, y da clase en pedagogía, y entonces Enriqueta con mucho esfuerzo y el brazo mal, fue a dar una plática a las estudiantes de primer ingreso en filosofía y letras, y la grabó mi sobrina y me decía, no, qué bárbara. Además de levantarse tempranísimo, se aventó una clase, un poco como la vimos, que las estudiantes decían, nosotros sí queremos estudiar, queremos hacer estas cosas y a ver si nos parecemos, ¿no? Entonces mi sobrina Cora decía, pues esfuércense. Yo hago mi esfuerzo cotidiano, no es sencillo, porque sí era un personaje, ¿no? Bueno, hablaste mucho del libro del voto, sí. Entonces yo en ese sentido voy a ser como muy breve, pero creo que sí este libro sí constituye, como decías, un parteaguas, ¿no? Y tiene muchos aspectos pertinentes. Desde el punto de vista de género y de la sociología, yo hay cosas que sí quisiera destacar, porque, por ejemplo, el papel que ella da a los actores sociales, a las actoras sociales, a sus movimientos y el vínculo con el Estado. Su estudio de cómo las circunstancias van a determinar mucho lo que nosotros podemos lograr, aunque estemos en un movimiento permanente. Me recordaba Ortega y Gasset, ¿no? Esto, uno es uno y su circunstancia, y no lo puedes dejar de lado. Entonces, el libro de Enriqueta te muestra mucho eso. Por ejemplo, el papel de México en el concierto internacional y cómo cuando se pone de moda algo en el mundo, posibilita este cambio, y se tuvo que dar todo esto.
para que nos concedieran ese voto, ¿no? Que claro, tiene atrás una lucha de muchísimo tiempo y de mujeres que la pasaron muy mal por atreverse a hacer eso, ¿no? Pero esa forma de contextualizar en un entorno y entender que uno no puede escribir algo que descubres que no es cierto, ¿verdad? Nos habría encantado que fuese distinto. Pero como fue, estuvo muy bien. Y también deriva de un proceso, de una lucha, ¿no? Yo creo que en eso Enriqueta nos dio mucha luz a las sociólogas feministas de cómo hacer estas investigaciones. En ese sentido, es curioso esto de los actores y la historia oral, porque yo a la tesis, yo trabajo género y masculinidades, y justo le puse al libro, que luego fue el libro primero tesis, dando voz a los varones. Y la idea era justamente la pertinencia de dar voz a los hombres en aspectos en los que no tienen voz. Compañeras feministas, y lo hablaba yo mucho con Enriqueta, más radicales, bueno, vamos a decir, de un feminismo más rancio, más antiguo. Decía, no, tú no tienes por qué darle voz a esos, ¿no? Que se la busquen. Además, siempre han tenido la voz. ¿Cuál voz de qué? Si siempre hablan, si ya nos dijo Scott, ¿no? Que el poder y siempre ellos, y yo diciendo, pues es que Foucault dice algo distinto. Como soy persona, también resisto y transgredo. Entonces es relacional el tema, ¿no? Sí. Y yo le decía a Enriqueta, gran feminista, ¿cómo ves que yo veo lo relacional? Y es más, apuesto a un cambio de todos y todas, en aras de una democratización más general, que no quita la importancia de esto, ¿no? De la lucha propiamente de las mujeres. Bueno, Enriqueta en realidad fue un personaje en muchos sentidos. Por ejemplo, algo que compartimos, y hay vez de electoral no voy a decir mucho, pero había una lucha que compartíamos por la democratización del país y la participación de las mujeres en esa tarea. Y ella no pensaba que bastaba, igual lo pienso yo, con ser mujer para entonces ser democrática y revolucionaria. O sea, si nosotras no incorporamos la perspectiva de género y una lucha contra toda forma de opresión y desigualdad, en donde la de género es solo una parte, y no nos posicionamos para un cambio profundo de la sociedad pues para ayudar a los oprimidos, para contribuir en algo, ¿no? Porque no es que les resolvamos mucho, pero digamos, emprendemos nuestra investigación en ese sentido, nuestra tarea quedaría bastante corta. Y eso yo coincidía mucho con Enriqueta en ese sentido, ¿no? Bueno, con ella coincidíamos en otras cosas, y ella no solamente dedicó su vida a estudiar desde la historia el papel de las mujeres en el exilio. En México, estas mujeres fueron parte de un legado importantísimo. Esta parte que hablaban hoy, de que ella vio a otros sectores sociales y no se quedó con la idea solo de los famosos universitarios emeritazgos, y vio personas comunes y corrientes, que también hay que documentar y también hay que darles voz, pues era una cosa en la que coincidíamos muy plenamente, ¿no? Y cómo habría sido su vida de otro modo, allá o acá, ¿no? Bueno, en términos de la lucha por la participación democrática, nosotros estuvimos en muchos movimientos de la sociedad civil y participamos con mucha convicción. Y el año pasado justamente estuvimos reflexionando cómo algunos actores políticos y sociales, dirigentes, nos habían demostrado que en verdad se habían aprovechado de nuestro trabajo y buena intención. Y lo que muchas veces querían eran posiciones y curules. Y entonces decíamos, sí, pues mira tal y mira cual, qué decepción. No obstante, la conversación en diciembre acabó diciendo, pues igual, vamos a seguir participando.
porque esos personajes que siempre ha habido en la historia y que obscurecen mucho de nuestro panorama, no son lo bastante poderosos como para decir nosotros tiramos la toalla, ¿no? De manera que continuamos participando en las trincheras que podemos y bueno, nuestras últimas conversaciones estábamos de acuerdo en que esta lucha sí valía la pena y que la mayoría la emprendemos con buenos propósitos, que el sufragio y la construcción de la democracia constituye un proceso que siempre está en construcción y que no podemos dejar de participar. Cuando nos despedimos, porque ella se fue con Esperanza a San Cristóbal, bueno, obviamente no sabíamos que ya no nos veríamos, ¿no? Pero sí compartimos la alegría de saber con certeza que pronto, más pronto de lo esperado, en México habría una mujer presidenta. Y eso era muy lindo porque nosotros habíamos estudiado ya mucho más la historia y eran realmente pocas décadas las que habían pasado y improntas culturales tan terribles, tan excluyentes, pues no pensamos que se resolvieran en lo que nos restaba de vida. Entonces eso estuvo muy bien. Bueno, les quiero decir que ella siempre fue mi maestra y mi amiga. Y que, lo mencionaban hoy, ¿no? La importancia de transformar nuestras mentalidades, nuestras representaciones sociales, y para ello tenemos que hacer un trabajo desde abajo, y según ella y yo, a la izquierda. Desde abajo y a la izquierda. Y bueno, ya. Muchas gracias. Bueno, pues sí, así es esto. Bueno, esa es la parte más emotiva de esta reunión, pero bueno, estamos todos aquí compartiendo nuestras vivencias, ¿no? Le voy a dar la palabra ahora a Lilia Venegas y te paso también el micrófono, que nos va a hablar otra parte. Bien, pues muchas gracias, Delia, por haberme invitado a compartir este conversatorio que tiene una carga emotiva muy fuerte. Tal vez es un poquito pronto o así lo siento, pero bueno, qué bueno que sea y qué bueno que estemos aquí. Bueno, pues yo tengo más bien un tono de platicarlo, tengo mis notas, pero pues voy a comentar así a la limón. Primero, ¿cómo la conocí? En 1982 trabajábamos en el convento de Churubusco, un grupito de personas que pues cuando se desbarató ese departamento nos mandaron, así literal, al castillo de Chapultepec. Y cuando llegamos al castillo, yo traté de incorporarme primero con el seminario de las mujeres, porque era un tema que a mí me encantaba. Yo había hecho mi tesis sobre trabajo doméstico y pues resulta que ese primer acercamiento pues fue un poco raro porque por alguna razón me jalaron en el imán del grupo del Seminario de México Contemporáneo, pero yo siento que de algún modo estuve cerca y recuerdo haberme reunido con ustedes en más de alguna ocasión pues para comentar en qué estaban y dónde estábamos. Entonces, cierto, me quedé en este seminario eterno que es creo que el único que sobrevive tal cual, que es el Seminario de México Contemporáneo, pero siempre un poco como con un pie, con mucho cariño, mucho afecto y con mucho interés, porque realmente esos eran los temas. Entonces, bueno, ahí por supuesto me encanta, Marta, que ya hiciste como una historia de este seminario, que cierto fue súper pionero en términos de la academia y yo pienso que tal vez fue el primero. Yo no sé si antes estaba, el PM fue después, según recuerdo.
Y bueno, luego se abre el espacio en el PUEC, luego se abre en la UAM, pero un espacio académico que se dedicara al estudio de la mujer, porque creo que así se llamaba el seminario, fue absolutamente pionero. Y la verdad también creo que las mujeres que estaban en ese seminario eran todas creativas, trabajadoras, luchonas y maravillosas personas. Algunas ya no están, Conchita y hoy. Ni modo, extrañamos también a Enriqueta. Y bueno, Marisol creo, no sé dónde anda también. Bueno, en fin, el caso es que esto fue, para mí, es como pues muy indicativo de también el espíritu de esta Dirección de Estudios Históricos, que sin duda ha sido como muy, digamos, dispuesta a entrar a temas nuevos, frescos y avanzar. La misma historia contemporánea en esos tiempos pues no tenía carta de legitimidad y hablar de historia oral era pelearse con los documentos y la ficha y el sello que está puesto en el sello de agua, ¿no? Y que aquí fue como ir abriendo brecha. Yo creo que eso pues es claro, es el espíritu de cuerpo de la D, pero es lo que cada uno hemos hecho en equipo. Entonces, bueno, pues yo ahí recuerdo con mucho cariño a las hermanas Tuñón, a Julia y a Enriqueta, y el acercamiento siempre fue pues importante. Con Enriqueta yo debo decir que es en particular un tema de cercanía por el asunto del estudios de género y política y cultura política. Entonces, con Enriqueta tuve la posibilidad de hablar muy concretamente de esto del sufragio, porque pues aunque yo no estaba trabajando el tema del sufragio en particular, pues sí estaba en las luchas de las sufragistas, por llamarles de algún modo, a las defensoras del voto, en los tiempos de los 80s y 90s, y obviamente estaban sumamente conectadas. Entonces platicamos mucho. También platicamos mucho a raíz de, pues sí, de este libro. Bueno, yo los traje de bulto. Entonces, bueno, como ya alguien comentó, fue un librito que yo quiero mucho. Es una colección de 4 volúmenes que se llama Claves para la Historia del Siglo XX Mexicano, y justo compartimos Marta, Ana Rivera, Enriqueta Tuñón y yo este volumen, este ejemplar, que ella dedicó a su Amalia Castilla Obledón, ¿no? Que ya tendrá sello de Enriqueta. El otro acercamiento con Enriqueta muy constante fue por el diplomado, porque el diplomado de Historia del Siglo XX Mexicano, que hoy es 21, lleva 17 ediciones, y yo no sé si en las 15, por ejemplo, estuvo Enriqueta, digo, a lo mejor no en todos, pero en casi todos, porque pues nada, pasamos por el medio siglo y el tema del sufragio, y por favor Enriqueta. Y Enriqueta tenía esa virtud que ya vimos, quienes no la conocían, de ser una excelente conversadora, ¿no? Entonces tenía en esta pausa, es tan didáctica, ¿no? Y es tan amena, que pues realmente era así como imprescindible en nuestro diplomado de Historia del Siglo XX Mexicano. Yo también tuve otro acercamiento por otro, que es más viejito, pero que era fundamental porque daba clases en el TEC de Monterrey de Historia de las Mujeres. Y entonces, bueno, pues por supuesto, con los otros 3 que también estaban. Pero la pluma también de Enriqueta, que es como que fluía de una manera, pues como cuando platicaba, entonces uno podía leerlo. A ver, lo que quiero decir es que ayudaba mucho también a la difusión de estos temas, que en ese momento no eran para nada tan comunes, ni que la gente estuviera como habituada a entrarle. Entonces, pues los chicos de primeros años de la licenciatura se acercaban con este tipo de lecturas de una manera muy rica, muy amable, y ahora que lo revisaba yo decía, bueno, pero es que tendría que volverlo a leer y a releer, porque no pierden vigencia, para nada pierden vigencia, y justo están en los temas que la vida lo lleva a uno a dar la vuelta, y que tienen que ver con maternidad y política, ¿no? Que hoy es así como el tema que desde hace unos años estoy siguiendo,
y que, y pues que aquí lo ves, dices, bueno, ¿por qué cuando hicimos el libro de A Toda Madre, por qué no, bueno, le hubiéramos dicho a Esperanza, a Enriqueta que metiera algo? Aquí están temas de la conquista, en el periodo de la época prehispánica, temas de maternidad, temas de parto, temas de qué se valía, qué no se valía, qué había que tomar o no tomar para tener hijos o no tenerlos. Bueno, me paso entonces, y voy a ser ya muy breve porque ya Marta nos hizo favor de hacer como un acercamiento más puntual del por fin ya podemos elegir y ser electas, y yo solamente voy a destacar, bueno, que por un lado, este libro yo sigo creyendo que de verdad es imprescindible. Y además es imprescindible porque, como muy bien dices, Marta, es de partida y es de llegada, y yo creo que es así, pero además como que sembró un montón de cosas, porque uno ve el apéndice y es ese trabajo acucioso que no es muy común en otras disciplinas cercanas, de tener un anexo donde puedes seguirle luego la pista a tales o cuales personajes, revisar tal o cuales archivos. La hemerografía fue exhaustiva. Bueno, ahí también tuvimos pláticas particulares porque yo tenía alguna relación de amistad con un colega que era sobrino de María Lavalle Urbina, entonces estuvimos cortejando la posibilidad de una entrevista. Doña María Lavalle Urbina decía, no, yo no tuve nada que ver, yo no, y no hubo manera, pero bueno, esta también fue un acercamiento. De este libro yo creo que hay muchas lecturas posibles, hay muchas preguntas que aborda muy bien Enriqueta, que desarrolla, y hay otras que yo digo siguen siendo vigentes. Una de ellas, y voy a decirlo muy como me acuerdo, uno es cómo va dibujando qué tipo de feminismo es el que tenían o el que se vivía en las distintas etapas. Y también es un diálogo desde el presente, entonces uno ve muy claramente cómo ella de repente dice, por ejemplo, esto de cómo es un feminismo que está luchando contra una imposición de un feminismo europeo o un feminismo anglosajón, y dices, estaban luchando, pero también había vínculos, y te invita, digamos, a dialogar con el libro. Y luego la historia de doña Amalia Castillo Ledón, que por cierto este tema del feminismo y las relaciones con el planeta, pues también es un tema que he estado ahí como siguiendo, aquí también es interesantísimo. Por otro lado, creo que la manera de cómo aterriza Enriqueta en este tema del tipo de feminismo que había y desde dónde pregunta sobre este feminismo, también nos lleva a ver preguntas que son como muy particulares de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la lucha por el sufragio en el periodo cardenista. Y ahí sigue, yo creo, como es algo que hemos platicado tanto con Ana y básicamente con Ana, que es esto de cómo se obtiene literalmente el derecho al sufragio y cómo no se publica en el diario oficial y se congela entonces el derecho al sufragio femenino en el nivel federal hasta el 53. Entonces, siempre yo decía, bueno, pero aquí Enriqueta se lanza muy tranquilamente a decir, aquí el presidente Lázaro Cárdenas temió por lo que había pasado en la Guerra Civil Española, que además lo conocía también, y simplemente dejaron a un lado el asunto del sufragio femenino. Entonces aquí luego se ha hablado mucho, es un asunto delicado si se quiere, pero que además abre ahí otra veta interesantísima, Enriqueta, porque también asume el tema de la derecha o del PAN y del mismo PRI y el Frente, ¿no? Entonces, para mí fue oro molido lo que Enriqueta presenta en este libro, porque ve uno las contradicciones de esta derecha, del PAN, y cómo pues las ves como clientela política y entonces son súper bienvenidas, pero también están todos estos temores y estas tensiones. Y para mi tema, jalo agua a mi molino muy de estos días, el asunto de la maternidad
que por lo demás fue un tema que para las feministas de los 70s era un asunto que era mejor dejar de lado, porque como estaba tan idealizado y había sido tan cargado, y el 10 de mayo, y era como de que alguna vez llegara a un congreso y decir el tema es maternidad, y te volteaban a ver como diciendo otra vez con el tema de las mamas, ¿no? Como cambiemos de tema. Pero ella entra muy, muy bien, y solamente quiero decir esto porque a mí este asunto me llama mucho la atención, de cómo es tan explícito el que desde esta vertiente ideológica el asunto del papel de las mujeres tenía que estar en casa, e incluso cuando se piensa en la política, que es muy importante porque además son clientela electoral y son no sé cuántos votos y lo que se quiera, finalmente también están pensando en que no deben de perder el estilo, ser serenas, femeninas, etc. Y luego, y bueno, la contradicción esta de no les queremos dar el voto porque, pues por caballerosidad, porque el mundo pantanoso de la política no merece la virtud y la moral femenina que es tan valiosa, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que rescato ahora, no me detengo más, pero sí quisiera decir que yo sigo leyendo a Enriqueta, sigo enriqueciéndome con su trabajo y lo sigo agradeciendo, y también la cercanía que pudimos tener gracias también a esta casa maravillosa. Muchas gracias, Delia. Pues muchas gracias, Lilia. También una vida académica muy cercana con Enriqueta y bueno, y de amistad, etcétera, ¿no? Pues y ahora finalmente le damos la palabra. Espera. y bueno, sí, se va a portar muy bien. Voy a tratar. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por Adelia, en especial a Lina, a la de Lina, a todos ustedes por estar aquí, por este privilegio de poder estar en este evento, a todas las compañeras y amigas de tantísimos años que estamos aquí y que están del otro lado. Muchísimas gracias. El video que pasaron realmente me encantó, me emocionó mucho, fue volverla a ver como hace 4 meses y medio. Entonces realmente para mí es muy importante, y siento que esta misma intervención, por más difícil que me sea, pues creo que es parte de la elaboración del duelo que también tengo que hacer, o tenemos que hacer, cada quien en su estilo, en su forma, en su manera. Entonces, muchísimas gracias a todas también por estar aquí. A mí me es todavía muy difícil hablar en pasado de mi hermana Quetiña Enriqueta, ¿no? Entonces decir fue, es, hizo, hace, es muy complicado, ¿no? O sea, todavía a veces hablo en presente, a veces digo, no, perdón, tengo que decirlo en pasado. Entonces, pues cualquier disrupción que haya por ese sentido, les pido su comprensión. También lo que decía Lilia, por ejemplo, la cuestión de los tiempos es muy loco, ¿no? De repente siento que 4 meses, ¿no? De enero a mayo, pues a veces, y cada mes, ¿no? En el grupo de amigas que también seguimos recordándola, pues decimos, híjole, ya otro mes, y luego decimos apenas otro mes, ¿no? Entonces es como muy difícil la valoración del tiempo en ese sentido. También debo decir que es complicada mi intervención ahora porque pues es un evento académico, ¿no? Y se quiere resaltar lo que Quetiña o mi hermana Enriqueta pudo hacer, ¿no? Que estoy totalmente convencida de sus virtudes y de lo que pudo aportar y de la cantidad de cosas que discutimos juntas y cómo somos, y lo pueden ver en todos los libros, somos mutuamente
multicitadas, ¿no? Yo la cito a ella me cita a mí, porque finalmente trabajamos muchísimo los mismos periodos. Yo el periodo fundamentalmente anterior y posterior, ¿no? Y que tiña, o Enriqueta, perdón, el periodo intermedio, ¿no? De los 40, 50, que yo luego en mi siguiente tesis empecé en los 80, entonces siempre es una referencia obligada y bueno, las discusiones que tuvimos pues siempre ahí se reflejan en las propias autocitas, ¿no? O múltiples citas que nos dábamos unas a otras, ¿no? Una a la otra. Bueno, yo también quiero decir que estoy convencida, ¿no? De que uno de sus temas, tuvo una fuerte capacidad para manejar muchos temas de manera simultánea y volver a ellos, ¿no? Repetidamente o en distintas coyunturas, justo como llegadas o partidas, ¿no? Y aportar las nuevas cosas que se iba descubriendo en otros ámbitos a temas de alguna forma clásicos en su interés académico. Yo en particular estoy más comprometida, igual que ella, ¿no? Con la cuestión de la actividad política de las mujeres. Yo soy socióloga, me perdonarán lo aburrido, ¿no? Así como, ni modo, como dice Lucero, somos más aburridas, ¿no? Y bueno, me parece como muy importante lo que se aportó. A mí lo que me gusta mucho también en el tema del sufragio, bueno, una es que haber descubierto, bueno, no descubierto, haber tenido acceso y haber podido organizar el archivo privado de Amalia Castillo Ledón fue realmente oro molido, una gran oportunidad. Le dedicó muchísimos años a ese trabajo y creo que es uno de los aportes más claros de mi hermana. Yo me acuerdo que discutía mucho con ella, pues que sí, que muy importante doña Amalia, pero que al fin y al cabo hablaba de una vertiente y de una parte de mujer de las élites del momento, y que sí reflejaba la postura internacional, cosa muy importante, un ámbito de presión que hacía falta, pero que la lucha por el voto en serio se había dado antes, ¿no? Esto, ¿no? Que se decía. Yo en particular en la tesis de maestría trabajé en los años 30, el Frente Único pues de la mujer, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El decreto para otorgar el voto femenino estuvo en el escritorio de Lázaro Cárdenas, ¿no? Desde el segundo día de su mandato hasta el final. Nunca tuvo a bien firmarlo. Ahí estuvo todo el tiempo, pero era una estratega, un estadista, ¿no? Valoró muchas cosas, hizo muchas cosas muy importantes, bueno, entre ellas obviamente recibir al exilio, ¿no? Por lo que Enriqueta, Julia y yo existimos, si no, pues no existiríamos, y Tere Lozano y otras muchas, ¿no? Por ahí las veo, ¿no? Muchas que no hubiéramos existido de no haber habido esta oportunidad. Pero yo no puedo, ahora sí que como socióloga aburrida, que ver y bueno, también los historiadores lo hacen, de ver los tonos de grises de los procesos más que los blancos y los negros. Y bueno, Cárdenas, junto con todo lo bueno que tuvo, ¿no? Junto con toda la gran cantidad de medidas importantes que hizo, ¿no? Desde la reforma agraria, la expropiación petrolera, la cantidad de cosas, digo que no voy a hacer la historia del cardenismo ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Con todo lo que se hizo, pero les dejó a deber a las mujeres firmar el decreto con el que se daba el voto, ¿no? Las mujeres lo apoyaron con todo, ¿no? Y dentro del movimiento amplio de mujeres había muchas posturas, muchas trayectorias políticas distintas, muchas, que eso es más lo que fue mi trabajo, digamos, pero al final de cuentas, efectivamente, y por miedo a la derecha y porque Almazán podía ganar y todavía era muy fuerte el poder de la Iglesia, no se animó a dar el voto.
¿no? Eso es una deuda importante, que ni qué, de Cárdenas, a pesar de otras miles de cosas pues valiosas, ¿no? Pero eso lo tuvo, que ni qué. Pero a mí me parece importante que Enriqueta no solo recupera la historia formal, ¿no?, del sí otorgamiento al voto, sino que también, tanto en el libro, porque es su tesis de doctorado, como en varios artículos, muestra las dos vertientes, ¿no? Por un lado, ¿qué jugaba Amalia Castillo Ledón en el contexto de la diplomacia internacional, y que en ese momento fue muy importante? Hay que recordar que México, a pesar de los avances de Cárdenas, ¿no?, después hubo un retroceso con Ávila Camacho, en lugar de que hubiera sido Mújica, en fin, hubo un retroceso muy fuerte, y México en el 53 era todavía de los últimos 6 países que no había otorgado el voto a las mujeres, que era ya inexplicable en el concierto, digamos, internacional. Fue el último de los 6 países en dar el voto, lo cual dices, ¿qué onda?, ¿no? Se tardó mucho. Y lo que jugó fueron varios aspectos que Enriqueta justo pues analiza en este libro y en otros artículos. Pero también tiene otros artículos interesantísimos, desde mi punto de vista, donde plantea lo que aquí se ha dicho mucho, las otras voces, ¿no?, desde los otros lados, no solo de Castillo Ledón, sino también de movimientos sociales diferentes, alternativos. Entonces, a mí es algo que quisiera destacar, la posibilidad de poder haber tenido, que hubiera tenido acceso al archivo, ¿no?, de doña Amalia, fue maravillosa, pero eso no la omnibuló en darle un extremado o un exceso de protagonismo al logro del voto. Finalmente sí, fue un actor muy importante, movió hilos muy importantes, ¿no?, ya en los años 40 y 50, pero no hay que olvidar que la demanda del voto viene de una trayectoria distinta de muchísimos años atrás, a nivel también internacional, y que doña Amalia de alguna forma capitaliza al final de su vida. Y qué bueno, porque consiguió y ayudó a conseguir el voto, ¿no? Pero efectivamente, cuando se otorga el voto, pues es un otorgamiento, ¿no? Ya no es, y se nota mucho inclusive en los eventos recién recibido o recién finalmente firmado el decreto en el Diario Oficial, el nivel de los festejos pues no son como si se hubiera dado en 1940 en el contexto, ¿no?, de 38 o 40, en el contexto del auge del movimiento amplio de mujeres, donde el voto, además hay que recordarlo, fue una demanda de 19 demandas. O sea, el voto y la representación política era muy importante, pero tampoco hay que pensar que la lucha de las mujeres se reduce al voto y en ese momento, digamos, a ese tipo de participación política, ¿no? El Frente Único tenía un pliego petitorio de 19 demandas, donde la última era el derecho al sufragio, a votar y ser votadas, pero había otras muchas: derecho a escuelas, salario para prostitución, ¿no?, educación, derecho a proyectos productivos, o lo que hoy llamaríamos proyectos productivos, o sea, derecho a la tierra, ¿no?, que se logró hasta los 70s, ¿no?, hasta hace muy, muy poco, en fin, una cantidad de demandas que son más allá de la lucha por el voto, pero que al mismo tiempo le da a la lucha por el sufragio un contexto de lucha amplia y de movimiento amplio, como es el feminismo, diverso y amplio. Entonces, a mí me gusta mucho esto de que Enriqueta haya sacado tanto jugo de la posibilidad del archivo de doña Amalia, pero que al mismo tiempo no olvidó, ¿no?, las otras vertientes que nutrieron durante muchísimos años la lucha por el voto. Bueno, esto es lo que me parece como más importante y bueno, no me es fácil acabar, pero sí quisiera decir que donde Enriqueta esté en este momento, estoy segura
que nos estará viendo, que estará contenta de ver esta reunión, que estará muy contenta de ver que después de 200 años de ser un país republicano, después de 65 presidentes varones y después de 71 años de haberse logrado, porque quiero todavía reivindicar, ¿no?, el derecho al voto que muchas otras mujeres tuvieron antes de haberse obtenido, ¿no? Después de 71 años, ¿no?, del 53 al 2024, efectivamente tendremos una primera mujer presidenta. Y bueno, ya estamos en veda electoral, entonces no puedo decir más. Pero bueno, yo estoy segura que Tiña querría estar aquí, que donde esté nos está viendo, que donde esté, exactamente, ¿no? O sea, que seguro, cómo se lo perdió, efectivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que sí ha de estar enojada de perdérselo, pero al mismo tiempo seguro está contenta, pues, de ver, ¿no?, cómo finalmente, pues, estamos a punto como país de dar este gran paso. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues con esto terminamos, pero creo que ha sido una reunión muy bonita, muy emotiva y efectivamente desde donde esté que Tiña estará muy contenta de tenernos a todos reunidos, inclusive a los que están conectados por internet. Pues sí, le hubiera encantado estar aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, ¿tenemos tiempo? ¿O te pregunto? Haz lo que quiera. No, bueno, pues si alguien quisiera... Nada más quisiera decir qué maravilla, tienen el poder y van sobre él. Te van a dar el micrófono, nomás que estás en vez. Mira, bueno, las amo a todas, con el perdón de la palabra, pues, pero lo que ha hecho la mujer aquí en este país en los últimos 50 años, no lo han hecho en muchos lugares. Aquí se ha ganado, tienen mucha fuerza y van a tener, vamos a tener una mujer que yo considero que tiene la capacidad para continuar y llevar a este país por una buena brecha. Nada más, saludos y abrazos a todas ustedes y a los colegas también, por supuesto. Muy rápido, nada más quiero agradecer la presencia de Enriqueta en mi vida, de estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia y decirles que el trabajo que ella hizo, yo logré hacerlo con ella. La invité a que fuera con mis alumnos a platicar cómo había sido su historia aquí en México, de su familia. Entonces, y después la invité a que nos hiciera un artículo. Entonces la tenemos por escrito y ella relató su vida. Entonces, pues, agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Fue una mesa espléndida, la anterior igual, los felicito. Así nos hubiera querido ver Enriqueta, estoy segura. Mi participación y mi opinión quisiera externarla porque Enriqueta y yo fuimos compañeras de aula en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella y yo, y nos volvimos a encontrar cuando ella estaba en el Museo de Antropología y yo estaba en el sótano en Historia Oral. Lo recuerdo mucho porque fue un reencuentro de amistades. Y una vez le dije, yo te debo algo. Cuando yo me iba a doctorar, ella me apoyó mucho, me ayudó, me dio sus opiniones sobre mi texto
y se lo agradecí mucho. Pero le dije, ya te pagué. ¿Y ahora qué? Le dije, hice la reseña de tu libro cuando José Emilio Pacheco dijo, lo importante como historiador es trabajar la reseña de un libro. Ahí es como se empieza a consolidar. Yo no me consolidé, pero sí es importante que la consolide a ella sobre una difusión fuera de la academia, que gracias a la revista Historias se conoce esta reseña sobre el voto, ¿sí? Y es muy importante para mí, me gusta mucho esta idea que me dio ella, me dijo, pues gracias porque sí me gustó tu reseña. Bueno, entonces eso es lo que quería participar. Bueno, más abrazos. Bueno, pues ya les damos a todos las gracias. Bueno, perdón, ya nada más para cerrar, digo, no hay, mil gracias a todas por estar aquí. Sé que en marzo, el mes de la mujer, generalmente Enriqueta nos estuvo ayudando en muchas ocasiones en los conversatorios, como han estado convocadas en muchas ocasiones. Ahora sé que me dicen que es pronto, pero efectivamente primero había pensado en marzo, en organizar un poco este asunto, y sí quiero decir algo. Al final habíamos pensado organizar un coloquio, que todavía tengo el sueño de hacerlo. Ahora sí que lo estuvimos postergando para hablar de niños y mujeres migrantes, un poco que habíamos pensado hacerlo desde el año pasado y bueno, empezaron a tener ciertos problemas de salud. Esperemos que sí lo lancemos a fin de año. Están por supuesto que todos cordialmente invitados. Y quiero decir, bueno, que pues sinceramente todos estaremos extrañando a las personas, pero también somos una comunidad que se siente, que también necesitábamos encontrarnos en este caso y bueno, qué mejor, la verdad, muchísimas gracias a todos, de veras muy, muy amables. Sí, estamos de veda electoral. Cerramos mañana, entonces, y bueno, en honor a esas mujeres que lucharon por tanto el voto, no se olviden de llegar. Gracias.